hablando de mitología, hablando de mitos, hablando de estas construcciones sociales, de las ciencias sociales, de estas narrativas de las humanidades en nuestro contexto común, me gustaría hacer una pequeña aproximación acerca del génesis de la familia, del origen. Interesantemente, muchas posturas dicen que la familia no nace del amor, sino que nació a través de un asesinato. En un libro que se llama Tótem y Tabú, Freud imaginó una escena brutal. Antes de la ley, antes de la religión y antes de la familia, etcétera, pues existía una horda o un grupo de personas que estaban dominadas, esta horda estaba dominada por un solo padre. Él era el que concentraba el poder, las mujeres, el derecho a decidir quién permanecía, quién se iba, etcétera. Es decir, era una mezcla como de protector y de tirano. Y sus hijos, claro que lo admiraban, pero también le tenían miedo y lo odiaban a la vez. Deseaban su lugar, pero al mismo tiempo temían de la fuerza y las consecuencias que él ejercía sobre ellos. Hasta que un día se aliaron, regresaron y lo mataron. Y después hicieron algo todavía más perturbador. Se lo comieron. Y se lo comieron no por hambre, sino para apropiarse simbólicamente de su fuerza y de su autoridad. Una vez muerto el padre, ocurrió algo que ninguno de ellos había previsto. Descubrieron que el amor que le tenían era más fuerte que aquel odio que los llevó a asesinarlo. Y ahí tenemos, por primera vez en la historia de la humanidad, la creación de la culpa. Entonces el padre muerto se volvió más poderoso que el padre vivo. Ya no necesitaba vigilarlos desde afuera, porque comenzó a hablar desde adentro de cada uno de estos individuos, de este grupo. Se convirtió en la conciencia, en la prohibición y en la ley. Y entonces los hermanos, pues, entendieron que si todos intentaban ocupar su lugar, iban a terminar matándose entre ellos. Así que de plano renunciaron. Y nadie volvería a concentrar todo el poder, nadie volvería a apropiarse de las mujeres del grupo, etcétera. Y de esa renuncia compartida habría nacido el tabú del incesto, la exogamia, la religión, el derecho, la organización familiar y muchas otras cosas. Pero para Freud la familia no comienza cuando dos personas se aman, como más o menos nos lo quieren plantear en este contexto, sino que comienza cuando una comunidad acepta que no puede satisfacerlo todo. Ahora bien, esto no es historia comprobada, esto es un mito, una leyenda, una fábula. No existe evidencia arqueológica de ese parricidio original. Freud simplemente construyó un mito para explicar una verdad psíquica que también con el paso de los años pues se ha ido desmoronando por el cuestionamiento que hace el avance de la ciencia sobre las ideas del psicoanálisis. La civilización no elimina el deseo, simplemente lo limita. Y quizá la familia sea desde entonces el primer lugar donde aprendemos que amar también significa renunciar a ocupar el centro del mundo.